Empieza la semana siguiendo de cerca los acontecimientos más importantes de Venezuela y el mundo. Esto es el resumen de noticias de Venprensa más relevantes de la última semana. Este resumen de noticias llega a ti gracias a Redetronic, piensa en grande y hazlo fácil. Playera FM, la que manda. Social Marketing Service. Y el equipo del Sistema Nacional de Noticias Venprensa. En Afganistán, tras la toma del poder de los talibanes, el caos y el pánico se apoderaron del aeropuerto pese a que las operaciones comerciales se suspendieron. Los ciudadanos intentaban subir a algunos de los vuelos de repatriación. El expresidente afgano Ashraf Ghani declaró el pasado 18 de agosto que está en negociaciones para volver a su país después de huir a los Emiratos Árabes Unidos y que apoya las conversaciones que mantuvieron los talibanes con su predecesor Hamid Karzai. En Afganistán, el pasado 18 de agosto, así salían los aviones C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que despegaron del aeropuerto de Kabul cargados a máxima capacidad para evitar en lo posible dejar personas que deseen escapar tras la llegada de los talibanes. En Afganistán, el pasado 18 de agosto, 5 mujeres se congregaron frente a las instalaciones del Palacio Presidencial en Kabul para exigir el respeto a sus derechos ante el regreso del régimen talibán. Mientras miles de afganos intentan huir desesperadamente para evitar la persecución, estas mujeres decidieron quedarse y protestar públicamente por este cambio de poder. El pasado 16 de agosto, el canciller de Chile, Andrés Alamán, informó este lunes que Chile se encuentra trabajando para organizar evacuaciones de mujeres activistas de derechos humanos desde Kabul, tras la toma por parte de los talibanes de la capital afgana. En Haití, el pasado 14 de agosto, un devastador sismo de 7.2 sacudió la isla violentamente en la ciudad de Saint Louis, ocasionando hasta la fecha 304 fallecidos, más de 1.800 heridos y graves daños materiales. El gobierno ha declarado el estado de emergencia. En Turquía, otra tragedia azotó al país del Oriente Medio. El pasado 11 de agosto, grandes inundaciones causaron destrucción y arrasaron con todo a su paso tras intensas lluvias. En América del Sur se ha registrado una sequía histórica del río Paraná, uno de los ríos más grandes de América Latina, al punto que permite a pobladores realizar el cruce a pie entre Argentina y Paraguay. En Japón, el pasado 13 de agosto, un siniestro en alta mar muestra a un buque petrolero encallado. El mismo se partió en dos partes, produciendo un derrame de crudo cerca del puerto de Achinoche. En España, intensa ola de calor da comienzo a los primeros incendios en varias regiones. Temperaturas nunca vistas predicen sequías y personas afectadas de salud ante los desajustes ambientales. El pasado 10 de agosto, los servicios de aduana de Francia confirmaron la incautación de 416 kilogramos de alcaloide de cocaína, valorados en 31 millones de euros. La droga viajó camuflada en cajas de bananos producidos en Colombia y Ecuador. En Estados Unidos, el pasado 11 de agosto, un accidente aéreo ocurrió con un helicóptero, el cual se estrelló en una autopista cerca del aeropuerto de la ciudad de Chicago. Tras el siniestro, no se reportaron víctimas fatales en el hecho. En Rusia, el pasado 18 de agosto, fue captado en video el momento exacto cuando un avión militar se estrelló y explotó mientras realizaba un vuelo de prueba en Kubinka, a las afueras de Moscú. Lamentablemente, los 3 tripulantes fallecieron en el siniestro aéreo.
La Organización Mundial de la Salud pidió no politizar búsqueda científica de orígenes del coronavirus. La OMS recalcó que la búsqueda de los orígenes del COVID-19 no consiste en buscar culpables, señalar con el dedo o apuntar victorias políticas. El atleta francés Morad Amdouni, en la final masculina de maratón en Tokio 2020, derribó una fila de botellas de agua presentes para la hidratación de los atletas, tomando la última para él, lo que se apreció como una conducta antideportiva al evitar que sus contrincantes pudiesen tomar una para reponerse. En Venezuela, la delegación olímpica fue escoltada durante el ingreso al territorio nacional como bienvenida. Sus escoltas hasta el aterrizaje. En Venezuela, en el estado Bolívar, el pasado 19 de agosto, una gran crecida del río Orinoco y el Caroní arrojaron fuertes inundaciones en varios sectores de la entidad. En Caracas, el pasado 11 de agosto, fuertes lluvias crecieron la quebrada de La Vega. Autoridades se mantienen vigilantes atendiendo casos de viviendas anegadas en el oeste de la capital. En Caracas, Venezuela, se vivieron momentos de pánico y terror el pasado 14 de agosto, tras explosiones en la estación del metro Sabana Grande. Una falla eléctrica en el sistema produjo estallidos y denso humo que provocó la interrupción del servicio y que usuarios salieran asustados del lugar. En el Amparo, estado Apure, desde el 10 de agosto, guerrilleros de las disidencias de las FARC han impuesto un toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, amenazando a la población de muerte si se viola. Durante estos días han habido tiroteos entre grupos armados. En México, la agenda de la mesa de negociación entre la plataforma unitaria y el oficialismo ya está en marcha. Las delegaciones que representan al oficialismo de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó instalaron la mesa de negociación con la mediación de Noruega en el Museo Nacional de Antropología de México. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo manifestó el pasado lunes 9 de agosto su respaldo pleno y total a la reactivación del proceso de diálogo entre el oficialismo y la oposición de Venezuela, con la finalidad de que desemboque en elecciones libres, justas y democráticas. El pasado 19 de agosto, Diosdado Cabello tildó a Juan Guaidó de ladrón y que tiene que pagar con o sin diálogo. Va a pasar la historia como el ladrón de los ladrones del país. Y algún día tiene que pagar con México o sin México. Eso es así, con México o sin México. El pasado 19 de agosto, Juan Guaidó detalló en una entrevista con CNN que el referéndum revocatorio puede ser una figura para la salida de Maduro. Además, resaltó que el objetivo de las negociaciones es lograr una elección libre y justa. El pasado 18 de agosto, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se pronuncian denunciando que aún no existe plan de vacunación a un mes de inicio académico. No están dadas las condiciones para un regreso a clases en medio de la pandemia, informó el sector estudiantil. Y hagan convenios con cooperaciones internacionales y con empresas privadas y el Estado venezolano. En Carabobo, nuevamente otro vehículo se incendió y las llamas lograron ser extinguidas en esta oportunidad a tiempo. El suceso ocurrió este día en el elevado de San Blas, Valencia. Dato curioso indica ya decenas de automóviles y estaciones de servicio que han sufrido siniestros de este tipo en los últimos meses. Síguenos en Instagram y TikTok como @venprensa o visítanos en www.venprensa.com para más noticias. No olvides suscribirte, regalarnos un like y activar las notificaciones para que estés al día con todos los acontecimientos.